Bueno, Javier, me gusta la fruta. Me ha gustado toda la vida, pero ahora me gusta todavía más porque desde que Isabel Díaz Ayuso utilizó la frase para defenderse de la intolerable difamación vertida por el presidente Sánchez desde la tribuna del Congreso, se ha convertido en un grito de rebeldía, de reafirmación de la libertad frente a la prepotencia sanchista. Antes de seguir adelante, déjame darte a ti y a nuestros seguidores un poco de contexto y aprovecho para pedir disculpas porque estoy levemente acatarrado y a lo mejor me voy a tener que llevar el pañuelo a la nariz más de una vez durante este podcast. Pero bueno, volviendo al tema que nos ocupa. En febrero de 2022, la Fiscalía Anticorrupción abrió una investigación sobre una compra de mascarillas de la que presuntamente se habría beneficiado el hermano de la presidenta de la Comunidad de Madrid, y un año después la cerraba sin que se apreciara ilegalidad alguna ni en la tramitación ni en la ejecución del contrato. O sea, ninguna ilegalidad, cero. Bueno, pues esto no impidió que Sánchez sacara a colación el asunto durante el pasado debate de investidura, tildándolo de probable caso de corrupción, a sabiendas de que no era un caso de corrupción ni probable, ni cierto, ni de ninguna naturaleza. Lógicamente, Ayuso se enfadó, pero como ha demostrado a lo largo de los años que lleva de presidente de la comunidad, no es persona que se arrugue y reaccionó silabeando claramente desde la tribuna de invitados: me gusta la fruta. A mí me gusta Ayuso y confieso que no me causó una gran impresión la primera vez que la vi en persona. Pablo Casado acababa de nombrarla candidata a la presidencia de la comunidad y todos los sondeos daban la victoria a Ángel Gabilondo, otro tipo estupendo, vaya por delante. Pero los hados se confabularon para que, pese a su modesto rendimiento electoral, Ayuso pudiera gobernar con Ciudadanos, y desde entonces su figura no ha hecho más que agigantarse. ¿Y por qué? Pues porque yo creo que, al igual que Esperanza Aguirre, ha entendido muy bien en qué consiste este poblachón castellano que Felipe II decidió convertir en capital del reino allá por 1561. Y me dirás, ¿en qué consiste este poblachón castellano? ¿Cuál es la característica de Madrid? Pues, en mi opinión, la característica de Madrid es que no tiene característica. Hace unos años, cuando competía por la alcaldía de Madrid, la socialista Trinidad Jiménez declaró que Madrid no tenía alma. Esto de que Madrid no tenga alma suena fatal, parece un trastorno de la personalidad, y para muchos nacionalistas lo es. En Cataluña incluso ha llegado a circular un neologismo de significado difuso, pero en absoluto positivo: madridizar. Te pongo dos ejemplos. Cuando el Ayuntamiento de Barcelona embutió en una camiseta azulgrana la estatua de Colón porque andaba corto de recursos y el Barça pensó que era una buena operación de marketing, Esquerra Republicana alertó del peligro de madridizar el espacio público. Nunca aclaró en qué consistía esa madridización, pero no suena nada bien. Y no sé si te acuerdas de Kaká, el centrocampista brasileño, que deslumbró en el Milán, pero que en el Real Madrid nunca cuajó una gran actuación, nunca estuvo a la altura de las expectativas. ¿Y por qué? Pues según los culés, porque se madridizó. Kaká era un jugador con un fútbol elegante y delicado, más propio del Barça, pero lo habíamos arruinado al intentar encajarlo en los toscos esquemas del equipo que entonces entrenaba José Mourinho. O sea que madridizar es lo peor que te puede pasar según un nacionalista. Y te preguntarás qué les hemos hecho a estos tíos. Pero Freud ya advertía que una aversión excesiva revela a veces una atracción encubierta, y yo creo que lo que les pasa a los catalanistas con Madrid es un poco freudiano. Nos detestan y nos admiran. Los tenemos desconcertados. Cuando vienen a Madrid se pierden, y no me refiero a la M30, aunque también. Hay un monologuista, Tony Mock, que dice que la M30 es una trampa para catalanes y que ahora que la hemos enterrado es como el laberinto del fauno y como la vida misma. Dice: si te equivocas de carril ya la has fastidiado para siempre, no hay vuelta atrás. Pero lo que desconcierta a los catalanistas no es la M30, el M30 nos desconcierta a todos. Lo que desconcierta a los catalanistas es lo que decía Trinidad Jiménez, de que Madrid no tiene alma. Y yo creo que les pasa un poco como en la invasión de los ultracuerpos. Tienen miedo de dejarse seducir y de que nos apoderemos de ellos y les succionemos el hecho diferencial y no dejemos nada dentro. Porque tú le abres la cabeza a un catalanista y rápidamente te sale el Camp Nou, un Casteller, el Segadors, Luis Llach,
En cambio, tú le abres la cabeza a un madrileño y solo Dios sabe lo que puede salir de ahí. ¿Qué tenemos dentro de la cabeza los madrileños? Un catalanista no entiende nada. Te pregunta, ¿y cuál es vuestra bandera? ¿Cuál es vuestro plato típico? ¿No tenéis un baile tradicional? ¿No tenéis un himno? Y hombre, bandera claro que tenemos, pero yo nunca he visto a nadie enarbolarla por la calle. Y si alguna vez viera alguno, seguro que pensaría, mira qué rarito. Gastronómicamente, lo que nos identifica es el cocido de cascorro, el bocata de calamares de Atocha y el kebab de Lavapiés. Y en materia musical, lo más madrileño últimamente viene siendo el rumano del acordeón. Y por supuesto que tenemos un himno, faltaría más, pero no creo que ningún madrileño pudiera no ya cantarlo, sino ni siquiera tararearlo. Yo no sé si te acuerdas, Javier, pero se lo encargó Joaquín Leguina, que fue un presidente cántabro que tuvimos, Agustín García Calvo, que era un poeta de Zamora, pero bueno, todo esto da igual porque todo el mundo sabe que los de Madrid nacemos donde nos da la gana. Lo dice Joaquín Sabina, lo bueno de Madrid es que llegas con la boina y la maleta de cartón y a los 5 minutos ya eres de Madrid. Y un colega tuyo del IES, José Ramón Pim, me decía algo parecido. Me decía, nadie se considera extranjero en Madrid. Y esto también lo ha recogido muy bien Ayuso cuando te dice, a Madrid se viene a que te dejen en paz. Esta hospitalidad, que siempre fue una virtud cívica, se ha convertido además en una ventaja económica. Y aquí entramos ya un poco en la materia del podcast, porque el capital físico, que era el importante en el siglo XIX y buena parte del XX, pues se mueve hacia abajo. Es decir, busca ciudades pobres y poco desarrolladas, porque allí es donde está la mano de obra barata. Pero en el siglo XXI lo que importa es el capital humano, es decir, los ingenieros, los programadores, los expertos en finanzas y marketing, y esa gente se mueve hacia arriba, busca ciudades ricas y desarrolladas porque es allí donde está la mejor educación, la mejor sanidad y, por supuesto, la mayor diversión. Y ese es uno de los motivos por los que a Madrid le ha ido también estos últimos años. De hecho, en 2019 dio el sorpaso a Cataluña y desde ese año lidera el ranking por tamaño de PIB. También, por supuesto, habrán influido otros factores y los detractores del boom madrileño hablan, por ejemplo, hablan mucho del efecto capital y del dumping fiscal. Los expertos a los que yo he consultado alguna vez dicen que, por supuesto, todo influye, pero Javier, ¿tú cómo lo ves? ¿Cuál es, en tu opinión, el motivo fundamental del boom de Madrid? ¿Que nos gusta la fruta? Bueno, bueno, lo de la fruta es muy importante, sin duda alguna, ¿no? Y la fruta, eh, Madrid es la perla de la corona y los partidos de izquierdas nunca van a perdonar al PP, a los partidos conservadores, ¿no? la reiterada, el reiterado triunfo electoral. Para mí, los de Esperanza Aguirre difíciles de entender y los de Ayuso para mí más fáciles de entender. Me declaro públicamente mucho más ayusista que aguirrista, ¿no? Te ha salido hoy un podcast muy poético. De hecho, es de los pocos días que lo he leído antes porque me he caído de la cama y he pensado, ¿y yo qué voy a decir? ¿No? Pero luego, a medida que te lo he oído contar ya la segunda vez, pues se me han ido ocurriendo más cosas, ¿no? Y empezando por lo más importante, pues Kaká era un flojo, eso es lo que pasó con Kaká. Era un flojo y no encajó en el Real Madrid, porque en el Real Madrid los flojos pues no caben. Así como en el Barça sí que caben los flojos, porque tienen, en fin, otro estilo, otra manera, pues eso es lo que pasó y ya está, ¿no? Entonces eso, déjame que lo borre, porque ya una vez aclarado. Y la segunda más importante es que está el Chotis, te has olvidado el Chotis. El Chotis, en fin, es un poco viejuno, ¿no? Es como... Sí, sí, decir que el chotis es el baile típico de Madrid, en fin, es como, casi como arqueología, el, ¿no? como el cóctel de Lagostinos, pero hombre, el Chotis, eso de que se baile en media baldosa, a mí siempre me ha parecido de una poesía y admirable, ¿no? Al final, el himno de Madrid es para mí es de mi vida, ¿no? O sea, cada uno tiene sus himnos, ¿no? Así como el himno, bueno, el himno del Madrid, pues es la canción de Sabina, ¿no? Que yo creo que refleja un poco eso que has empezado diciendo y que ya empieza a llevarnos al de un lugar que yo me refiero, yo que soy
muy madrileño. Una época que algunos de mis colegas que venían a verme me decían: Javier, te conocen en todos los bares de Madrid, ¿no? Y que era, en fin, es un poco, tiene sus dos cosas, ¿no? O sea, que quiere decir, por lo que me gustan los bares y la fruta, además de la fruta, me gustan los bares de Madrid, me gustan mucho los bares de Madrid, porque creo que reflejan, que son lugares de encuentro que reflejan mucho el espíritu madrileño, ¿no? Y luego lo segundo es que también me gusta mucho la cerveza, con lo que, en fin, eso ya me preocupaba un poco más que me conocieran en todos los bares de Madrid. Pero este corral manchego, este corralón manchego que tiene una sola calle, que en realidad es un río, ¿no? ¿no? Como los pueblos del Far West, pues lo que tiene y lo que hace es que es un lugar de acogida, es que es un lugar acogedor. Madrid no tiene alma porque los sitios, y esto se lo regalo y se lo dedico a mis amigos catalanes, no tienen que tener alma. Los que tenemos el alma somos los madrileños. Madrid no es nada. Madrid es un sitio que tiene unos cielos, o sea, ponerme a llorar como sigue así, ¿no? Tiene no por el rumbo poético, es un lugar que tiene unos cielos velazqueños, donde hace frío en verano y calor en invierno, donde no tenemos playa y tenemos un remedo de río, que por cierto, si lo andas por el carril ese de bicis, que no sé cómo se llaman, por el anillo verde, pues tiene su encanto, ¿no? Tiene su encanto y te encuentras con el puente de Fernando VII, no sé, el puente de un Borbón, que qué más da, ya sabes que los Borbones se me fusionan todos en la cabeza. Y a pesar de eso, lo que llena Madrid es el alma de los madrileños, que, como muy bien has dicho, son todas aquellas personas que vienen aquí atraídas por por todo esto, ¿no? O sea, atraídas por los bares y por, déjame que te diga, ya metiéndome un poco más en Honduras, por la gran diferencia de Madrid. Va a parecer una anécdota y va a parecer un poco tonto, pero es muy, muy significativo, que son la libertad de horarios comerciales. La libertad de horarios comerciales es lo único mileyista que tiene España, la única legislación donde no hay excepciones, es universal. Usted tiene un local, lo abre de lo que sea, para lo que sea, del tamaño que sea, en donde sea, como usted quiera, y lo abre cuando a usted le dé la gana. A mí me parece eso tan poético. O sea, de economista, alma negra, de economista liberal, compasivo, se me llena de alegría, tío. ¿Cómo alguien puede prohibir a alguien que trabaje? ¿Cómo alguien puede cerrar mi negocio? ¿Cómo alguien puede impedir que tú y yo no se sienta con derecho a que no grabemos un podcast los domingos a las 8:30 de la mañana porque a esa hora las personas civilizadas duermen o pasean al perro o hacen cualquier otra cosa de ingeniería social que le interese, o sea, que se le ocurra a Yolanda Díaz? O sea, vamos a ver, ¿por qué? ¿Por qué yo no puedo hacer con mi tiempo lo que me parezca oportuno? Si quiero abrir mi bar, lo abro, con tal de que no moleste a los vecinos. No estamos hablando de las externalidades. O sea, ¿por qué? ¿Por qué no voy a poder hacer eso, ¿no? Y esa libertad de horarios comerciales sin ningún matiz, sin cortapisas. El hecho que todavía, otra cosa que me lleva a las lágrimas, ¿no? Yo cuando después del encierro, del intolerable encierro, del arresto domiciliario, de los 3 meses aquellos siniestros del confinamiento, ya pudimos irnos a algún sitio. Yo me acuerdo, en uno de los primeros sitios que fui a Palma a hacer alguna cosa y me pedían el QR. Yo no sabía lo que era un QR, el cuqué para entrar en un barco. O sea, jamás usamos QR en Madrid, nunca jamás usamos QR para ir a ninguna parte. Y eso... Y claro, mis colegas estábamos todos ahí zombificados después del arresto, ¿no? Y me miraban como... Tío, pues el QR, si no, no puedes entrar. Y claro, yo no podía entrar tampoco quería entrar en los bares de Palma de Mallorca, que no tienen nada que ver con los bares de Madrid. Y mira que me gusta Palma y tengo amigos mallorquines, pero bueno, entonces eso es un poco Madrid. El otro día, creo que yo lo comenté aquí, vino Jesús Fernández Villaverde a la Fundación del Pino y dio una conferencia que, por cierto, no la he oído, pero que la recomiendo sin fisuras, porque todo lo que dice Jesús
merece ser escuchado. Uno, tiene dos características que no tenemos, que desgraciadamente no tenemos los demás. Es entretenido y es muy inteligente. Entonces, seguro que esa conferencia concreta está bien. Yo le escuché lo que iba a decir en el desayuno y dijo, entre otras cosas, dijo, al final es que la economía española es Madrid y la nada. Y todo lo demás se ha vuelto pues la nada. Y en Madrid hay una sensación de actividad, de dinamismo, ¿no? Y iba a decir modernidad, pero no quiero, pero no sé muy bien lo que es modernidad, de actividad económica, que no hay en otros sitios, ¿no? O sea, y ese es el alma de Madrid, es el alma de los madrileños, y los madrileños son todas las moscas, todas las polillas que, atraídas por las luces, atraídas por los horarios comerciales, atraídas por las otras polillas, porque fíjate que aquí hay un efecto, no llamada, hay un efecto ¿no? de una externalidad de la aglomeración. ¿Dónde están las mejores conversaciones de España? Pues en Madrid. ¿Por qué? Pues porque en Madrid, como no tenemos que hablar de las cosas de Madrid, pues hablamos de los negocios de los madrileños, ¿no? ¿Qué mejor tema de conversación? De los negocios de los madrileños y de los ocios de los madrileños, ¿no? De los asuntos que realmente nos interesan a los madrileños. En fin, no es que sea sin tener que pedirle permiso al gobierno, ¿no? Sin tener que estar obligados a hablar del hecho diferencial y de Madrid y de España en Madrid, porque además mis amigos catalanes, un poco, mis colegas, no dicen España nos roba, dicen Madrid nos roba. Es Madrid el que nos roba, no es España, porque lo de España les dan, o sea, lo que les duele es lo que tú has dicho antes, es Madrid. Y eso me lleva a la siguiente idea, Paul Romer, ¿no? Al final charter cities, al final las ciudades es donde ocurre la vida en el siglo XXI. Y las ciudades autónomas o que tienen cierta autonomía, que pueden elegir si cierran los bares, cuál es la intensidad del arresto domiciliario ¿no? y cuáles son los horarios comerciales, pues tienen una ventaja. ¿No? Y cuáles son las preocupaciones y las conversaciones de los madrileños. Y entonces ir a Cataluña, ir a Barcelona, sobre todo para mí es profundamente aburrido, porque terminas tratando asuntos que a mí no me interesan mucho, ¿no? Madrid es verdad que se ha aprovechado bueno, y entonces, por cierto, Claro, Charter City. eso es lo que quiero que toques, el tema de la capitalidad y el tema Sí, es del justo, dumping fiscal. sí, se ha aprovechado de la capitalidad y es verdad que el Ministerio de Economía y el Ministerio de Hacienda, ¿no? como grandes, yo he venido aquí a hablar de lo mío y, por cierto, déjame que haga otro pequeño inciso. No sé si habéis visto el vídeo de Milei recortando ministerios y cerrándolos Sí. todos, ¿no? O sea, vamos, es que eso ha sido para mí los 3 minutos más emocionantes de esta semana. Imaginarte que te dan los presupuestos y unas tijeras y tú te pones la banda presidencial ¿no? Porque ¿por qué no? Y la bandera de Argentina y empieza esto fuera. ¿Y qué te van a chistar? O sea, ¿qué te van a decir? Que tienes que tener un ministerio de... Coge la lista, porque a lo Sí, mejor aquí deberíamos hacer tenemos de esto el infancia y de próximo. cosas así. Mira, pongamos el próximo domingo, hagamos la lista hagamos eso. En fin, esto lo tendríamos que haber discutido fuera de micrófono, pero hagamos la lista de los ministerios y vamos a ver a cuántos dejamos. Pero bueno, está el Ministerio de Economía, está el Ministerio de Hacienda, está el Ministerio de Industria y el de Agricultura, y ahora tenemos Ministerio de la Vivienda, que a lo mejor sí que hay que tener un Ministerio de la Vivienda como ministerios económicos. Eso me ha llevado a la lista. La lista he seguido con el Ministerio de Turismo, pero luego me he acordado de Información y Turismo. Tío, acuérdate de aquello, ¿eh? Acuérdate Claro, que había Manuel que tener, Fraga Iribarne. que había que tener un ministerio de información, ¿no? O sea, que sonaba ya siniestro y orwelliano donde lo hubiera, ¿no? Bueno, pues la capitalidad, ¿qué ha hecho? Pues que mis colegas que veníamos de la Universidad de Minnesota, que estuvimos celebrando todos y vinieron y somos ya todos tan mayores y estamos tan acabados, más acabados que la edad de piedra, la época de oro de la Universidad de Minnesota. Yo cuando llegué en 1984 éramos 17 españoles, ¿no? La mayoría catalanes. Y los catalanes, ¿y qué pasaba? Pues que los catalanes volvían a la Autónoma, una gran universidad donde se formaron los mejores economistas de este país, donde se han formado durante casi décadas, fundada por la Universidad de Minnesota.
y se dedicaban, como no tenían el Banco de España, por cierto, se me ha olvidado el Banco de España, ¿no? El Banco de España, el Ministerio de Hacienda, el Ministerio de Economía, como no tenían dónde distraerse, con qué distraerse, pues se dedicaban a publicar y a hacer una vida. Y realmente eso hizo que claro, que a lo mejor lo echaban de menos. A lo mejor mi amigo Jordi Galí sueña con ser gobernador del Banco de España y no lo va a ser. Ya te lo... Bueno, en fin, perdón. Torres más altas cayeron, ¿no? Ahora no digas Pues este sí, agua no beberé ni ni te este cura no es mi padre, ¿no? Pues a lo mejor Jordi sueña con él, sueña con ser. Estoy siendo malo, pero puedo ser malo, ¿no? O sea, porque no voy a decirlo como lo... Y, por cierto, y me lo estoy inventando, no tengo ni idea con lo que sueña Jordi Galí. ¿Eh? Es mi imaginación sobre perdonada sea la manera de señalar, y espero y deseo que no los esté escuchando. Bueno, o todavía mejor, Xavier Sala y Martín, que es todavía más, que me copia las chaquetas, ¿no? Xavier Sala y Martín, que me copia las chaquetas, pues no sé con qué sueña. Vamos, seguro que sueña con el Ministerio de Economía, ¿no? Entonces Cuando la reuníais estaban capitalidad... solo. La Sí, sí. capitalidad y los madrileños volvían todos y ninguno se dedicaba. Yo fui el primer economista, el primer licenciado de Minnesota que se dedicó que se fue a la universidad y se negó a ir al Banco de España, al Ministerio de Hacienda, la Dirección General de Planificación. Hicieron un modelo que se llama el Moisés, al Ministerio de Economía, ni a ninguna de las demás, ¿no? Ni a la banca, que era el otro sitio que recibía a las instituciones financieras que estaban radicadas en Madrid en su gran mayoría y que absorbían talentos a los doctores. Pues no sé si éramos talentosos, desde luego éramos doctorados, ¿no? O sea, a los doctores que llegábamos de Minnesota, que volvíamos a casa, no sé si por Navidad o era por el otoño normalmente, para coincidir con el curso académico, y estábamos buscando trabajo. Entonces, y luego está o sea, y es verdad que por eso Madrid... Pues a lo mejor es verdad que Madrid nos roba, ¿no? O sea, Madrid nos roba porque en un país centralizado, o sea, en una estructura que sigue siendo borbónica, pues centralista, pues tiene muchas ventajas, ¿no? Aquí está el dinero público, ¿no? O sea, las actividades que se financian con cargo al presupuesto están en Madrid. Bueno, por otra, y Madrid no discrimina, o sea, no discrimina a sus gentes. O sea, tú podías... Y eso, pues claro, lo vuelve atractivo. Me ha recordado a la sensación que yo tuve cuando aparecí en Minneapolis y nadie nunca jamás cuestionó, o sea, estaba buscando ese verbo, cuestionó mi derecho a estar ahí, si yo de dónde era, porque cuando tú te preguntaban tú de dónde eres, tú decías que eras español y ellos te decían, pues yo soy italiano, y italiano era la quinta generación de un tío que había venido de Italia, o sea que, o sea, eran, o sea, tu esencia o tu qué eras, no sé si tu esencia, tu origen era un motivo pues en fin, como emocional sin mayor importancia, porque tú eras de donde estabas, tú eres de donde vives, tú eres de lo que hablas, tú eres lo que haces, tú eres, ¿no? Y esa dependencia del recorrido lo ha vuelto muy difícil. Barcelona era el faro de la península ibérica durante el franquismo, ¿no? en las lúgubres épocas franquistas, porque estaba cerca ¿no? de Francia y lejos de Madrid, ¿no? Porque estaba cerca, y eso ayudaba mucho. ¿Y lejos de qué? Pues del corazón negro del franquismo. Estaba lejos del Pardo. Y estar lejos del Pardo era, no, era donde todas las personas que amaban la libertad querían estar, ¿no? Y en cambio ahora, las personas que amamos la libertad, pues queremos estar lejos de la Diagonal, ¿comprendes? No sé, lejos del Palau de la Generalitat, lejos de la Plaza de Cataluña. No queremos estar ahí. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Porque ¿para qué quieres estar ahí? Si te obligan a hablar en un idioma y te presionan y te distraen y a tus niños o sea, hay ¿no? Esa preocupación, es la tendencia a hacer pequeña la charca, ¿no? Vamos a reducir el tamaño de la charca y seremos los peces más grandes, porque claro, ¿no? ¿Qué es mejor? ¿Ser un pez
pequeño, es un pez grande en una charca, no sé cómo es, un pez pequeño en Sí, una un charca pez grande en grande. una charca pequeña, un pez pequeño en una charca grande, ¿no? Sí, o sea, sí, no, en realidad no es eso, porque ser un pez, tú eres el pez que eres. Y en tu charca, si tu charca es pequeña, pues puede que estarás más cerca de ser un pez grande, y si tu charca es grande, pues habrá peces más grandes que tú, muchos peces más grandes, y será más difícil estar ¿no? Eso es lo que es lo de las charcas. Y fíjate tú que el, no es el conflicto, esta pulsión, la emoción, porque en realidad no hay que llamarlo, no hay que llamarle nacionalismo es too much, ¿no? O sea, es darle más importancia de la que tiene. O sea, esta pulsión localista, si tú lo llamas localista, que es hacer la charca pequeña, porque entonces seremos más grandes en la charca pequeña, ¿no? Habrá menos competencia. Al final, si lo quieres explicar en clave económica, lo que está haciendo es reducir el tamaño de tu mercado. Y al reducir tu tamaño de tu mercado, tu poder de mercado aumenta porque hay menos competencia. Eso es, exactamente eso es, ¿no? Bueno, pues al hacer eso, se perdió el encanto de Barcelona y se perdió la maravilla de Barcelona, que es una ciudad que, 1000 veces más bonita que Madrid, 1000 veces, tiene todo, tiene mar, tiene ¿no? La Sagrada Familia, tiene el Parque Güell, tiene la montaña, la carretera de las aguas, no hay forma ¿no? Gaudí y Dalí, en fin, Dalí un poco más arriba, pero o sea, la Costa Brava a nada, ¿no? Es difícil mejorarlo, el entorno, ¿no? Difícil mejorar el entorno. Y sin embargo, ¿qué le pasa? No voy a decir la butad de que tiene catalanes, porque pues, que mucha gente ya no está ahí, que mucha gente ha optado, igual que las empresas se fueron con el proceso y nunca volverán, o va a ser muy difícil que vuelvan, pues las personas se terminan yendo, ¿no? Y ya está, ¿no? Y mis colegas que empezaron su carrera, muchos de ellos insignes economistas que empezaron su carrera en las universidades de Barcelona, cuando sus niños cumplieron, dijeron, nos vamos de aquí. Y Barcelona es un sitio maravilloso para estar de los 20 a los 30 y un sitio pésimo para estar de los 30 a los 50, si no eres de allí, ¿comprendes? Si no sientes esa pulsión por estar allí. Y eso cambió, fíjate que el recorrido, Barcelona ha ido perdiendo, ¿no? Ada Colau, pues tampoco la ha terminado de apuntillar. En que una ciudad donde está cerrado los domingos el Corte Inglés y está abierto el Top Manta es claramente disfuncional, ¿no? O sea, porque las autoridades piensan que el Corte Inglés debe estar cerrado porque es sospechoso de, no sé, de explotador, ¿no? de querer venderle a la gente, no sé. Y en cambio el Top Manta debe estar abierto porque es sospechoso o sea, es todo lo contrario, ¿no? Y cuando te das cuenta de eso, que me pasó a mí un día hace mucho, paseando por la Barceloneta, ¿cómo es posible esto? ¿No? Esa especie de exhibición, de ilegalidad absoluta, de fomento de la economía sumergida, pero no solo eso, y de persecución de la economía abierta, ¿no? Y entonces Barcelona pues va camino de convertirse en Florencia, un sitio con un entorno maravilloso, donde la gente va a ver sus monumentos y a disfrutar de las playas y se va, ¿no? Sí, pero ahí no quiere vivir. ¿Dónde quieres vivir? ¿Tú quieres vivir en Florencia? ¿Tú quieres vivir en Venecia? ¿Tú quieres vivir, ¿no? Y eso, y claramente, al final, lo que a lo mejor no entienden los regidores de Barcelona ni de las demás ciudades españolas es que cerrar el Corte Inglés expulsa a la gente. Y la gente se va y la gente vota con los pies ¿no? Y un día vienen aquí atraídos a lo mejor porque los bares no estaban cerrados durante el arresto domiciliario y dicen, joder, y aquí, fíjate tú, ¿no? y sienten levedad, sienten la levedad de Madrid, ¿no? La levedad ¿de qué? De la administración pública, la levedad de que te guste la fruta, aunque te ofenda intelectualmente Ayuso, que a mí me hace esas dos cosas me hacen, y te lo digo. Y al final, cuando lo pongo en la balanza, pues me gusta más la fruta. ¿Qué quieres que te diga? O sea, que no, ¿sabes? Me gustaría, en fin, no me identifico con el discurso, pero me acuerdo de la libertad de horarios cuando voy a votar. Siempre me acuerdo de la libertad de horarios comerciales. Yo fui cuando no vivía aquí en Mordor, fui vecino del Corte Inglés de Castellana, lo vi crecer y toda la vida entera, lo he jugado en todas sus esquinas y en todas y
Y era tristísimo en la calle Orense en los domingos del cierre. Me acuerdo aquella época donde ibas a ver la lista de abre, no, y no abre, cuando tocaba abrir los 17 domingos aquellos. Y, ¿te puedes creer que sí que te puede haber una lista de 17 domingos que se puede abrir y otros, ahora hay que restar 52 de 17, que no sé, 35 domingos que no hay que cerrar? ¿Tú te puedes creer que eso era? Y iba, no, es que hoy ha abierto el Corte Inglés, no, es que no ha abierto el Corte Inglés, abrirá el Corte Inglés, ¿no? Y Sí. ahora es Javier, domingo. Y antes, Madrid, antes no, de... acabo con esto. Es Sí. domingo y Madrid es una ciudad alegre porque está todo abierto, porque las tiendas están abiertas. Y mucha gente que viene a Madrid a pasar el fin de semana viene porque las tiendas están abiertas. Porque, claro, y acabo con esto, ya me quito de aquí. La oferta, pero déjame que lo diga, porque el otro día se lo estaba explicando a los hoteleros y vicencos. La oferta crea su propia demanda, abre las discotecas en invierno y ya vendrá la gente. O sea, ya está. A lo mejor necesitas que el sector público te ayude un poco cuando estás perdiendo pasta mientras los vuelos se organizan y te traen a los, ¿no? Y te traen a los turistas para hacer eventos. Abre la oferta, crea su propia demanda, pero tienes que ser serio, te tiene que estar abierto. Y si no viene la gente, pues da igual, tú sigues abierto hasta que ya vendrán, ¿no? Espérales que ya vendrán cuando se lo crean, cuando sepan que Madrid va a seguir acogiéndote y déjame que diga, y va a seguir queriéndote, pero de la mejor manera que alguien te puede querer. Te va a querer como tú eres, como tú seas. Tú puedes ser como tú quieras, que vienes aquí, porque como no tengo alma, no tienes que hacer nada por mí, no tienes que hacer nada para mí. Tú solo tienes que hacer lo que tú quieras, si te quiero igual, ¿no? Perdón, ya está, sigo, dale. No. Era únicamente porque da la impresión de que Madrid es grande primero por esa capacidad de acogida y luego por ese dumping de horarios comerciales, ¿no? Porque en otras comunidades se empeñan mucho en que, claro, todos tenemos que descansar, es injusto, pero bueno, cada uno que descanse cuando quiera. Y luego lo que dices, efectivamente, si no hay oferta, pues es muy difícil que haya demanda. O sea, si no hay nada que vender, esto, pues, ¿quién va a comprar? Pero yo lo que quería es que antes de despedirnos cerraras con un comentario sobre la fiscalidad de Madrid y el dumping fiscal. O sea, Madrid esto hace trampas con los impuestos y habría que armonizarlos. Bueno, pues mira, déjame que aclare, porque de todo este podcast tan poético y lacrimógeno que me ha salido, que nos ha salido, tú ya sabes que me incitas. Yo aquí Sí, no, siempre la culpa es mía. aquí no, y el mérito también, ¿eh? O sea, aquí todo el mérito es tuyo. Yo tú sabes que te lo he dicho, una buena colaboración entre un economista, el 80% del mérito es del periodista, siempre, en mi caso, en mi experiencia. Ok, déjame que aclare esto, porque esto es más importante. Esto parece un poco tonto a lo mejor y a lo mejor se ha pasado, se ha quedado enterrado entre tanta lágrima, ¿no? La ley de Say es la que dice que la oferta crea su propia demanda y esa es la esencia de la economía neoclásica. Y lo contrario es que la demanda crea su propia oferta. Yo abro el bar cuando vea que hay colas en la puerta y tipos diciendo abre el bar, ¿no? Entonces, eso es keynesiano y no funciona. Sorry, mis queridos amigos socialistas, mis queridos ingenieros económicos, No, la oferta, la demanda, no es la demanda, es siempre la oferta. La economía es una fábrica de hacer salchichas y Madrid te deja hacer salchichas cuando quieres, como quieres, te regula lo menos posible y te deja en paz. Y no está inflando el globo que se desinfla, que eso es la otra parte de la ley de Say. Ahora te digo de los impuestos, pero se me ha quedado, es que estaba repasando, aprovechado mis comentarios. Has hablado de educación, de los privilegios de sanidad y de ocio. Sí, es lo que atrae a la gente, que a lo mejor eso se paga con el dumping fiscal del que voy a hablar en otro segundo, pero también negocio. O sea, es que no solo son los bienes públicos, que puede que Madrid tenga más de los que les corresponde, no sé cuántos les corresponden a unos y a otros, pero todo eso trae los negocios y los negocios saben a dónde van, no hay que darles explicaciones. El dinero
¿no? Se lo piensa y decide dónde prefiere ubicarse, y ahí otra vez la dependencia del recorrido es fundamental. El procés ha sido letal para Cataluña desde el punto de vista económico, no estoy hablando del punto de vista emocional, y cuando Cataluña preguntó qué os parece a las empresas si seguimos adelante con esto, las empresas dijeron, conmigo no contéis, con la excepción de Grifols, ¿no? Entonces, bueno, pues Cataluña, estoy hablando de las grandes, ¿no? de la gran banca. Entonces, bueno, pues Cataluña se va a quedar con Grifols y con SEAT, que no cuenta porque está totalmente subvencionado, o sea, porque eso es dinero público, ¿no? O sea, tiene que ser dinero privado. Dumping fiscal. Mira, yo creo, mira, tres palabras, porque esto es para un podcast entero, y esto es complicado, no es, y requiere una reflexión más pausada, pero al final todo el gasto público que no esté financiado con impuestos de cuantía fija, que son absurdos, es ineficiente, porque financiarlo distorsiona las decisiones, distorsiona los márgenes. Aparece en las condiciones de primer orden, los impuestos, ¿no? Y si tú pones un impuesto al consumo, yo consumo menos de lo que consumiría si no hubiera impuesto. Y si tú pones un impuesto al trabajo, en forma de cotizaciones sociales o de IRPF, yo trabajo menos de lo que trabajaría si no tuviera ese impuesto, ¿vale? Y si pones un impuesto al patrimonio, pues yo o acumulo o declaro menos patrimonio del que acumularía o declararía si tú no tuvieras ese impuesto. Ok, ya está. Pero queremos financiar gastos públicos, correcto, sí. Y entonces, ¿cómo se financian? Pues yo creo que deberíamos de ir a una armonización de los suelos fiscales, pero muy por debajo. O sea, tenemos que empezar con lo que ha hecho Milei. Empiezas con el gasto público, recortando. Tienes que distinguir lo fundamental de lo nice to have, que no sé, o sea, no, tienes que decidir cuál es el tamaño mínimo de un Estado, el que te permite garantizar y defender los derechos de propiedad, el que te permite garantizar y defender las libertades, y el que te da la red mínima básica de solidaridad que sea consistente con las preferencias sociales. Y ahí, para financiar eso, pones un suelo. Puede ser que, vamos a poner un ejemplo, puede ser que tú digas, el mínimo del impuesto sobre sociedades tiene que ser el 15% de esta base calculada de esta manera, sin excepciones, ¿no? Y todas las empresas tendrán que pagar como mínimo, y tiene que ser muy fácil, el 15% de su facturación. Y si eso es mucho, pues el 10% de su facturación. Ya está. O sea que tú cuánto facturas, pues pagas eso. Y luego hacemos, y ese es tu suelo, ¿no? Porque en realidad no pagas eso, pagas eso como mínimo, ¿no? Si tú ahora me haces no sé qué ingeniería, tienes créditos fiscales por aquí y por allí, tú vas a pagar eso. Y tú antes de montar tu empresa sabes que eso es tu suelo. Y tiene que ser fácilmente de cumplimiento obligatorio, o sea, tiene que ser fácil de supervisar y de sancionar y tal, vale. Pero a partir de ahí no, porque a partir de ahí tú puedes querer tener una sociedad que tenga más preferencias por los bienes públicos, que quiera subvencionar la cultura y el folclore local y todo lo que tú quieras. Si es que me da, y la tele pública y lo que a ti te parezca, y los traductores y todo lo que tú quieras. Pero eso lo tienes que pagar, eso tienes que determinar que realmente tus contribuyentes, que son tu país es la gente que vive ahí, quieren eso, no que lo quieran los políticos, porque los políticos tienen un problema de riesgo moral fundamental, que se gastan el dinero del prójimo para comprarse cosas para ellos. O sea, que el chofer lo paga el contribuyente. Que yo tengo amigos con 2 coches oficiales en la puerta de casa, o los he tenido, ¿no? ¿Y por qué hay 2 y no hay 1? ¿No? Porque si ellos lo tuvieran que financiar, ¿cuántos coches oficiales tendrían? ¿Cómo irían al trabajo? Porque hay personas que cuando tienen coche oficial van al trabajo en coche oficial, y cuando van al trabajo, cuando no tienen un cargo público, van andando, van en metro, no van en taxi. No, lo siento. ¿Por qué no? Pues porque no, porque es muy caro, ¿no? Claro, y ese riesgo moral lo vamos a tener siempre. Entonces, resumen.
y lo dejamos para otro día, el asunto Sí, es, creo que debe haber competencia fiscal. Madrid se aprovecha de la capitalidad Madrid roba a Barcelona. Los madrileños robamos a los barceloneses con la capitalidad y con el centralismo borbónico, que no sé quién es el franquista o lo que tú quieras, que no sé sí, quién es. es borbónico, sí, Sí, pero efectivamente. Franco tampoco lo diluyó, o sea, No, hubo no, un nada, no. enfrentamiento. Luego la Revolución Francesa no es jacobina por Obvio. definición. Bueno, de eso no, pero no con la fiscalidad diferencial y con los horarios comerciales, porque ahí me parece que esa parte de la competencia entre administraciones, ahora esto ya es una competencia de administraciones por conseguir administrados, porque voten con los pies tus administrados. Me parece que esa parte de la competencia es legítima y hace que el Estado se vuelva más eficiente. Y hace, por lo tanto, que los contribuyentes tengan mayor disposición a pagar. Y esa parte, pero tiene que haber un mínimo. O sea, tú no puedes. Dumping es cuando estás vendiendo debajo de coste. O sea, y aquí el coste tiene que haber un mínimo Europa tiene que consensuar cuál es el tamaño mínimo de sus estados, ¿no? Porque al final el alma de los europeos, que son los que tienen alma, va a querer ese tipo de prestaciones, una seguridad social, sanidad pública, educación pública, pensiones, ¿no? Mínimos, unas pensiones básicas garantizadas, y eso es ser europeo. Y por lo tanto, todos los territorios tienen que ser capaces tienen la obligación de financiar eso. A partir de ahí, no. Y ahora la gente se distribuye en distintos sitios con arreglo a sus preferencias. Unos van a preferir venir a Madrid y otros van a preferir irse a Barcelona o a Dublín o a París o a Ámsterdam no sé, y fíjate que todas son siempre ciudades y algunos van a preferir vivir en Ibiza, ¿no? Con todas las ventajas que tiene ¿no? En Alicante, con todas las ventajas, o en Málaga, con todas las ventajas que tiene estar en un sitio más pequeño, más tranquilo, en Soria, ¿no? Donde yo he pasado un año inolvidable, ¿no? O sea, disfrutando de vivir en una ciudad pequeña y tranquila, y es el ritmo de esa ciudad donde te conocen en todos los puestos del mercado, ¿no? ¿no? En fin, y ahí sí que en todos los bares de la ciudad, tampoco hay tantos, no tiene tanto mérito, ¿no? Entonces, bueno, pues yo creo que esa es la manera, y que sobre todo Madrid atrae. Madrid roba porque atrae a las polillas, porque la luz de Madrid, los horarios comerciales atraen a las polillas y se queda con las polillas. Y las polillas somos las que tenemos el alma y las que le damos el alma o se la quitamos, ¿no? A la ciudad, a las ciudades, o en este caso a Madrid. Bueno, pues lo vamos a dejar aquí, pero antes de irnos, has mencionado el chotis, esto como una de las, digamos, el baile típico de Madrid, para que veamos que tampoco desmiente el concepto este de que en Madrid nos apropiamos de lo de todo el mundo. El chotis es un baile originado en Bohemia y en realidad proviene del término Scottish, que en alemán significa escocés. O sea que realmente, puestos a escoger algo que desalmado, ya le quitamos el baile a los bohemios, que a su vez se lo habían robado a los escoceses. O sea que eso es el chotis. Y Kaká era un flojo, que no se nos olvide que Kaká era un flojo, y ni siquiera en el Barça. En el Barça que se les dan bien los flojitos y tal, y los miman y ¡ay, mi niño! Kaká, Bueno, venga, adiós. Kaká era un flojo. Vámonos, feliz semana, nos vemos la semana que viene, chao, chao. Y si nos queréis suscribirse, eso. Que sí, corazoncitos también. Eso.